Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ismael Cosío Villegas da inicio al programa anual de sesiones de enfermería correspondiente al año 2019. El día de hoy contamos con la enfermera especialista María Gloria García Mendoza, quien nos expondrá el tema Enfermería y cuidados al final de la vida. A continuación, le cedemos la palabra. El tema que me solicitó compartir el día de hoy con ustedes es enfermería y los cuidados al final de la vida. Un tema muy importante y difícil de tratar, especialmente cuando tratamos de niños. Dentro de la declaratoria de temas revisaremos la pedagogía de la muerte, que sin lugar a duda impacta en la toma de decisiones como profesionales, porque finalmente somos entes y que tenemos un aprendizaje a lo largo de nuestra vida y que trasladamos muchos mitos, muchos tabús a nuestra vida profesional. Consideraciones éticas en el cuidado del paciente pediátrico al final de la vida, el rol del profesional de enfermería en el proceso al final también, y los cuidados centrados a la persona y a las necesidades de la misma. Cuando hablamos de pedagogía, muchos de ustedes trasladamos este término al área escolar, seguramente porque nuestra formación simplemente se da en un contexto definido. Sin embargo, nosotros aprendemos a partir de muchos escenarios, por lo tanto, la pedagogía es algo mucho más complejo. Aprendemos desde nuestros ámbitos de familia, en donde fortalecemos valores, donde aprendemos a cómo interpretar y cómo reconocer la muerte. Y también parte de la sociedad y de nuestra cultura en la que estamos inmersos. Y entonces la interpretación impacta de manera diferente en cómo hemos adquirido experiencias en torno a la muerte de nuestros allegados o de algunas personas a partir de referencias en la televisión, a partir de pérdidas que hemos sufrido en la niñez. Si bien el ser humano en su devenir ha estructurado una cultura de la muerte, aún le falta mucho por indagar sobre este tema y el valor que tiene el hecho en la vida misma. Aunque todos sabemos que la muerte y la vida es un binomio inseparable, universal y único que vive cada uno de nosotros, aún tenemos mucha resistencia a otorgarle el concepto que debe de tener y mucho más lo alejamos de nuestra vida y de nuestro tema cotidiano. Vivimos en una sociedad que posee una cultura paradójica, que por un lado acreciente y homenaje a la muerte, ejemplo, cuando nosotros festejamos a nuestros fieles difuntos el 2 de noviembre y a través de sus tradiciones y costumbres, pero por otro tenemos una cultura que se ha visto envuelta por misticismos, por miedos, rituales, tabús, que menoscaban la idea de que algún día dejaremos de existir en este mundo. Habitualmente, la mayoría de las personas hablamos de todo, menos de la muerte. Quizá solo lo hacemos cuando estamos frente a ella, cuando algún vecino ha muerto, cuando alguno de nuestros seres queridos ha partido, cuando alguno en un momento, cuando estábamos niños, murió nuestra mascota, cuando en el camino al mercado seguramente encontramos a alguien que fue accidentado y perdió la vida de manera muy trágica, ¿sí? Solamente cuando lo tenemos, pensamos en ella. Sin embargo, pocas veces se reflexiona y se prepara para la muerte misma. Aunque la muerte sea un factor inherente de todo ser humano, vamos por la vida con la creencia de que nunca ocurrirá y jamás llegará, especialmente a nosotros y a nuestros seres queridos, postergando con ello planes, actividades, proyectos, como si nosotros nos sintiéramos que somos finitos y perdurables, lo cual no es así. Creemos que la muerte solo puede llegar como parte de un trabajo, ejemplo de ellos que nos corresponde a los profesionales de la salud, al médico, a la enfermera, al sepulturero, al encargado de los servicios funerarios. Y aún así guardamos todavía la esperanza de que todo el equipo de salud encargado de la atención médica podrá hacer todo lo posible para que no lleguemos a morir. Por lo tanto, la exigencia es mucho mayor y en este tiempo en donde la mayoría de los demandantes o usuarios de atención a la salud están informados, implica una carga en donde nosotros tenemos que responder de manera efectiva. Y entonces es cuando nos pega porque tenemos resistencia al fracaso médico y entonces optamos por unas
actitudes o acciones o intervenciones que no son las más correctas para el paciente y que menoscaban la dignidad y la autonomía de esa persona, aún tratándose de un niño, y que a veces, muy pocas veces se nos olvida. Y entonces, esto es muy frecuente ya. Hace algunos años, la mayoría de los pacientes, llámese adultos o niños, vivían en su entorno familiar. Hoy, con el auge de la tecnología, esta muerte o estos ámbitos se han trasladado al área hospitalario. Entonces, más frecuentemente vemos que los niños mueren en el medio hospitalario, ¿sí? Y esto tuvo que ver con el auge de la tecnología y la creación de las terapias intensivas, neonatales, cardiovasculares, pediátricas y de adulto, donde les ha dado la posibilidad de sinfín de enfermedades o de pacientes con enfermedades que puedan mejorar su estado o condiciones clínicas. Sin embargo, no necesariamente ha mejorado la calidad de estos mismos. Hoy tenemos en las unidades de cuidados intensivos pacientes cada vez más prematuros que quedan con secuelas importantes y que estamos incorporando a un medio, a una sociedad que lamentablemente no son productivos y que también llevan una carga emocional, económica y de sufrimiento para los familiares. Tendremos que pensar entonces si estamos haciendo lo correcto. Con lo anterior llega también la creencia de que todos moriremos cuando llega a determinada edad, especialmente con la vejez. Sin embargo, pues hoy en nuestros contextos y de base a las declaratorias con las transiciones epidemiológicas y poblacionales que vivimos, no es así. Hay generaciones que basadas en la programación genética están muriendo antes que los padres, ¿no? Cambiados por el estilo de vida, pacientes obesos o con el otro lado de desnutrición que mueren primero que los padres. Entonces, con esto nos lleva a pensar y que cuando mueren los adultos podemos justificar, decimos, bueno, es algo que ya se esperaba, como que estamos más preparados para dejar partir esas personas. Sin embargo, cuando el evento ocurre con un niño, se torna en un evento trágico, mucho más doloroso, especialmente cuando ese niño es nuestro hijo. Yo les pido que hagamos un ejercicio, todos cierren sus ojos. Seguramente muchos de ustedes a lo mejor no son papás ni mamás, pero en algún futuro lo harán. El día de hoy, uno de sus hijos enferma, ¿no? Influenza, y que pudiera ser una enfermedad que es prevenible por la vacunación. Sin embargo, llega al medio hospitalario y se va complicando, y es un paciente de ser un paciente que no tenía nada a una infraestructura mucho mayor, que requiere de ventilación mecánica convencional o de alta frecuencia, que requiere de soporte aminorrenérgico. Van recabando toda la información para que vayan imaginándose. ¿Y qué pasaría si el equipo multidisciplinario dice que se ha hecho todo y que no responde adecuadamente y que esa persona o ese pequeño va a morir? Seguramente el dolor es muy grande, abran sus ojos. Seguramente el pensar todo lo que va a pasar es porque muchos de los proyectos que se tienen se han depositado en esa persona. Mucho de lo que no hicimos o realizamos como personas también se hicieron. Okay, gracias. Entonces, sí tendremos que tener en cuenta que los pacientes los pequeños tienen otras características que tenemos que considerar a la hora de que llega ese momento. Y esto no es otra cosa que los nudos psicológicos que tenemos, cómo percibimos y cómo vivimos la muerte. Tienen un trasfondo muy interesante que se inicia con en su construcción en la infancia, que tiene que ver con el bagaje de cultura, de educación, de la parte de exigencia social. Desde que somos pequeños, de manera consciente y inconsciente, trasladamos o transmitimos muchos conceptos sobre la muerte, palabras, representaciones sobre la misma que a veces son erróneas, y entonces en nuestra mente generamos representaciones psíquicas muy inconsistentes y que a la larga del tiempo, si no tenemos los recursos suficientes, están presentes y que causan mucho dolor, mucha ansiedad. Eso pasa con los niños. Ejemplo de ello, cuando a un pequeño se le destroza un juguete, cuando muere su mascota, muchas veces pasa desapercibido o no le damos la importancia, y de alguna manera le estamos dando un mensaje en donde no es importante la muerte, sentir el dolor y el sufrimiento. Entonces eso se tiene que reforzar, tiene que darle importancia desde ese momento, y se tiene que acompañar en el proceso de duelo, así sea un juguete. Y esto tiene que ver porque muchos están relacionados con las emociones.
Estas representaciones permanecen, se fortalecen o se debilitan a lo largo de nuestra vida. Y eso mucho depende de la resiliencia que tenemos cada uno de nosotros y que vamos desarrollando. Esa capacidad o esos recursos que tenemos para enfrentar situaciones adversas, situaciones difíciles, y que podamos algunos responder de manera positiva y otros de manera negativa. Por lo tanto, la muerte es percibida e interiorizada de muy diversas maneras. Ellas están ligadas muchos al proceso evolutivo, la cultura, la sociedad y la religión. Ejemplo, mucho del bagaje que tenemos cultural nos ha limitado en muchas cosas. No es bien conocido que, por ejemplo, se le limita a expresar sus sentimientos al hombre y a la mujer de manera diferente. Entonces, cuando muere un pequeño y el papá se lleva el proceso de duelo, lo expresa de manera diferente a la mujer. La mujer totalmente llora, a lo mejor expresa diferente que a los hombres. ¿Por qué? Porque este es un gabaje y entonces lo que hace es que limita y restringe la expresión de los sentimientos, pero a la larga también limita la elaboración del duelo y el proceso de aceptación. Y recordemos que cada uno de nosotros lo expresamos de diferente manera. Hay algunos que lo expresamos con enojo, con risa, con ira y demás, y eso no quiere decir que le duela más o le duela menos, simplemente tiene una forma de expresar el duelo o expresar esa pérdida de manera diferente. Cuando nosotros tenemos miedos negativos como por carencia, por insuficiencia o conflicto, afecta nuestro desarrollo de bienestar. Muchas veces a los niños se les dice, se murió tu tío y es que se quedó dormido, y entonces generamos una angustia, un miedo, y por eso cuando ellos duermen sienten que no van a regresar, sobre todo cuando tienen más de 6 años, en donde ya la muerte o el concepto de muerte es como más permanente. Más atrás a lo mejor su desarrollo cognitivo no está tan desarrollado y bueno, el concepto es diferente, y entonces cuando ese pequeño llega a los medios hospitalarios tiene miedo a quedar dormido. Entonces sí es bien importante que manejemos estos conceptos desde pequeños. Empezamos a trabajar en darle la pedagogía para asimilar la muerte. Genera angustia y afecta el pensamiento y el comportamiento. Por lo tanto, también dificulta la concepción natural y abierta de enfrentar la muerte. Mitos falsos. Es que fue una persona que se fue y murió y ya no regresará, o se va al cielo, ¿no? Y entonces va desarrollando unas representaciones psíquicas. Entonces cuando tú le dices es que vamos a volar en avión, por ejemplo, y vamos a llegar cerca del cielo, también eso repercute y dice que está cerca de la muerte. Entonces son situaciones que quisiera que tuvieran presentes a la hora cuando trabajamos con niños. El ritual. Finalmente, el funeral. Es bien importante porque ayuda a enfrentar el duelo, porque lo vemos mucho más percibible, la muerte. Sin embargo, ¿qué pasa con los niños? Los delegamos de este proceso, los enviamos a hacer su vida cotidiana. Hace algunos años, compartiendo en esta situación, la experiencia, murió mi madre. Muchos de los familiares me decían, manda a tus hijas a la escuela, para que no enfrenten esta situación tan difícil. ¿Y por qué no la tendrán que enfrentar? Murió su abuela. Tienen que estar presentes, tienen que despedirse de ellas, tienen que elaborarlo. No se murió cualquier cosa, incluso cuando es una mascota les duele. Entonces, y esto lo litigamos, y sobre todo porque pensamos que ellos se tendrán que comportar de tal o cual determinada manera. Sin embargo, ellos expresan también sus sentimientos de dolor de manera diferente. ¿Sale? Entonces sí tendremos que incorporar. El día de hoy los funerales son tan ambiguos. O sea, antes recordaba que toda la ceremonia, y no tiene que ver con religión, sino la ceremonia era en torno al muerto. Entonces hoy son tan lávidos, tan tristes, no por la pérdida, sino por la parte de acompañamiento de esa persona, de la solidaridad al dolor, en donde ahora ya ven y llegan y ya no hay gente, los cirios ya son luces, casi inmediatamente se entierran o se incineran. Entonces muchos de otros también se incineran y permanecen presentes en los hogares. Entonces son muchas cosas que tendremos que ir recuperando y tendremos que ir instruyendo a nuestros pequeños para que cuando lleguen a ser adultos enfrenten estas situaciones de manera diferente, y si deciden dedicarse a la enfermería, a ser ser profesionales de ello, también puedan tener toma de decisiones de mejor manera.
Por lo tanto, la cultura es un ambiente social que permea de manera diferente en cada uno de nosotros, otorgando un valor a la vida y a su contexto, a partir de tradiciones, objetos, lenguajes, vestimentas, comportamientos, enmarca, por lo tanto, nuestro aprendizaje. ¿Cómo conceptualizan los niños la muerte? Sin duda, los niños la perciben y elaboran de manera diferente. Tiene que ver mucho con la edad, porque tienen un desarrollo evolutivo en la parte cognitiva, desarrollan memoria, desarrollan el apego a sentimientos, a las personas, a los objetos. Cada uno tiene una personalidad, tiene un temperamento, un carácter que se va formando. Son sensibles de manera diferente, la habilidad y las experiencias en las que se hayan envuelto. Las pérdidas en la edad pediátrica conllevan desventajas o desajustes emocionales que muchas veces son desapercibidos o bien no son ignorados por los adultos, que si no se consideran importantes. Por eso las pérdidas en la edad pediátrica están relacionadas con el vínculo sentimental, emocional, que puede ser un objeto y una persona. Ejemplo de ellos, por ejemplo, tienen una representación verbal y visual de manera diferente y comparten su experiencia también en base a su significado. Ejemplo de ello, los niños menores, los niños pequeños recién nacidos, no tienen un desarrollo cognitivo tan estructurado. Por lo tanto, las pérdidas o la muerte, si lo queremos llevar a esa área, se torna en soledad. ¿Qué pasa cuando el niño cuando la mamá se desprende de ese pequeño? Llora porque se siente abandonado, y en función de ellos también tendremos que tener las intervenciones. Cuando tengamos un niño que está al final de la vida, sea recién nacido, una de las intervenciones es que posibilitemos que esté acompañado de su mamá, ¿sale? La otra, cuando son niños mucho mayores, a lo mejor la memoria por ahí de los 2 años en adelante, el lenguaje y la solución son importantes. Sin embargo, expresan de manera diferente la muerte. Para ellos es algo que no está muy presente. Saben que se fue, pero no saben si va a regresar, es algo atemporal. Igual que pasa con los niños entre 2 y 5 años. Es decir, ellos tienen el concepto en donde, por ejemplo, alguien muere, sigue comiendo, se sigue alimentando y va a regresar, ¿no? Cuando ya son niños que tienen ya más desarrollados sus habilidades y su estructura cognitiva, por ahí de los 6 a 9 años, es diferente. Para ellos ya la muerte es algo más permanente y el duelo tiene que ser elaborado de manera mucho más eficaz, y si se trata de los adolescentes es mucho mayor, ¿sale? Ellos ya están conscientes de todo lo que le pasa. Entonces también tendremos que tener consideración esto cuando nosotros hablemos con estos pequeños, dependiendo de su área evolutiva, pero también tienen que ser conscientes de la muerte que son de sus seres queridos o la propia que tendrán. Y entonces, dando el marco de por qué es tan importante tener una pedagogía de la muerte y considerarlo en la estructura de formación de los niños, pasaremos a las consideraciones éticas en el cuidado del paciente pediátrico. Indudablemente, la aplicación de los modernos recursos tecnológicos y la aplicación de nuevas modalidades terapéuticas en la práctica clínica han significado un beneficio importante. No obstante, se han planteado una serie de dilemas o conflictos éticos frente a la atención y el cuidado del paciente pediátrico. Esto debido a que no todo lo técnicamente posible puede ser lo siempre éticamente justificable. Bajo este contexto aparece el término de obstinación terapéutica, mal llamado encarnizamiento terapéutico, como una práctica basada en la aplicación de métodos desproporcionados y extraordinarios, con el afán de darle soporte vital a los enfermos que por su grado de deterioro presentan y no les ofrece ningún beneficio, pero sí prolongan el inevitable proceso de morir, con coste muy elevado en términos de sufrimiento para el paciente y la familia, incluso para los profesionales. Surgen algunos cuestionamientos. ¿Hasta cuándo es legítimo y bueno que el paciente abstenerse de algunas acciones terapéuticas consideradas no adecuadas a la situación clínica del enfermo, ni en la etapa evolutiva de la enfermedad? Y entonces son estos pacientes que vemos con este aparateje en las unidades de cuidados intensivos y que finalmente sí estamos conscientes que va a llegar el momento tarde o temprano.
Ante esta preocupación sobre los cuidados que pueden y deben otorgarse al final de la vida, innumerables guías, recomendaciones y consensos han sido publicados sobre esta temática, los cuales tienen como finalidad mejorar la calidad de los cuidados otorgados a los niños gravemente enfermos que se encuentran hospitalizados. Y entonces surgen otros términos como la adecuación del esfuerzo terapéutico y la limitación del esfuerzo terapéutico, que no es otra cosa y que significa aplicar medidas terapéuticas adecuadas y proporcionales a la situación real del enfermo y a la correspondencia, que tendrán que tener correspondencia con el diagnóstico, pronóstico y el estado evolutivo de la enfermedad. En este contexto, los cuidados paliativos pasan a ser la primera línea de atención asistencial, donde la sedación para el manejo del dolor y la sedación paliativa es importante. El control de los síntomas como parte de los efectos adversos de algunos medicamentos y como parte del desarrollo o la evolución de la enfermedad, de la parte del tratamiento farmacológico, el apoyo psicológico y emocional y espiritual. Son soportes imprescindibles y de gran responsabilidad que tendremos que tener todos los profesionales relacionados con el paciente. Y entonces surgen y todos estos se amparan con los 4 principios básicos de la bioética: la beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, que tienen que también estar considerados con el paciente pediátrico. Y entonces esto y podríamos decir, ¿y esto es éticamente bueno o malo? La adecuación terapéutica, la eliminación del esfuerzo terapéutico forman parte de la parte clínica, de la buena práctica clínica. No es una decisión opcional, sino una obligación moral y normativa de los profesionales de la salud involucrados de aplicarla, y que también tenemos que involucrar en este caso a los familiares cuando el paciente no tiene la competencia para decidir sobre su curso o lo que quiere hacer. Para esto conservar la autonomía. Y entonces surge el término de cuándo aplicarlo. Y entonces tendremos que tener con la consideración de la definición de paciente terminal, la pedagogía de la muerte, tendremos que considerar los miedos, los tabús, etcétera, la falta de formación, que es una de las asignaturas pendientes en muchas de nuestras formaciones. Por lo menos cuando yo estudié hace algunos años y a lo largo de que he estado continuando con la educación, pocas veces se habla de la muerte. Por lo tanto, pues no tenemos todos los elementos para enfrentarla. No solamente la propia, sino de aquellos pacientes que están al cuidado de nosotros. Entonces, pero hemos avanzado, pero falta mucho por caminar todavía. Los valores y el código de ética que tenemos que tener siempre presentes. Dentro de los tratamientos capaces de prolongar la vida, podemos encontrar la resucitación cardiopulmonar, la ventilación mecánica, la diálisis, transfusiones, la nutrición y la hidratación artificial, que está en dilema o en discusiones sobre cuándo o no aplicarla. Ya lo revisaremos más adelante. Ninguna de estas medidas, si lo vemos de esta manera, no proporciona ningún beneficio alguno ni contribuye a la calidad o la mejora de la calidad de la vida. Al contrario, prolongan la agonía y en subsecuente el aumento del sufrimiento propio y de sus allegados, en este caso de sus papás. Y entonces, ¿cuál es el rol de los profesionales de enfermería en este proceso? Bajo el marco legal vigente en nuestro país, si recordamos en la pirámide de Kelsen, donde en los principios de fundamento está nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución Política Mexicana, y de ahí se emanan toda la demás legislatura o todos los ordenamientos jurídicos. También se encuentra la Ley General de Salubridad, las normas oficiales y demás que nos dan como los lineamientos a seguir. Y entonces el médico es el responsable. El médico es el responsable de dar la notificación, de solicitarle que atienda los cuidados paliativos, pero ello no excluye el personal o profesional de enfermería. Es decir, que tenemos que trabajar de manera conjunta para que podamos validar y velar porque la comprensión de estos términos, de esta información, sea la más correcta tanto para el paciente como para los familiares. Además, la enfermera debe de contribuir a la mejor toma de decisiones y capaz de criticar
y frenar. Los escenarios son donde la atención, las intervenciones son desproporcionadas y no les ofrece ningún beneficio al paciente y sí prolonga esa situación de agonía. El profesional entonces es el responsable de propiciar una atmósfera de acompañamiento, de despedida y preparación del cuerpo. Además, sugiere de las acciones que deben guiar y conducir a que esa familia no se agobie, no claudique, y siempre tiene que ser apoyado de otros profesionales que tienen mayor competencia que nosotros, psicólogos, especialistas en el manejo del dolor, tanatólogos y demás. Entonces tenemos el marco legal vigente, que ya seguramente lo revisaron, en la Ley General de Salud, donde se establece los cuidados paliativos, en la norma oficial 011, y entonces tenemos que tener también presente los derechos de los pacientes, en donde debe ser tratado hasta el final de la vida como un ser humano, que tiene nombre y apellido, incluyendo los niños. Y que se tiene que hablar de manera honesta, de manera veraz, y pocas veces lo hacemos con los niños pensando que no saben, y a veces son mucho más conscientes de la situación de lo que pensamos. Los cuidados entonces centrados a la persona y a las necesidades. El objetivo no es derrotar a la enfermedad o suprimir la muerte. Las intervenciones siempre deben ir centradas a la persona, padres o tutor o responsable legal. Tomando en cuenta este aspecto, el cuidado enfermero debe ser considerado como una prioridad, atender las necesidades de la persona que contribuyan a la mejora de la vida de la misma persona. Identificar y respetar las necesidades, preferencias, creencias, valores del niño, de la niña y de la familia. Identificar los problemas orgánicos, psicológicos, sociales y de comunicación para establecer un plan de atención individualizado. Integrar al equipo multidisciplinario que acompañará, apoyará y guiará en la mejor toma de decisiones. Muchos de los pacientes establecen 3 criterios para decir que tienen una mejor calidad de vida o por lo tanto al final de la misma. Y tiene que ver mucho con el control de los síntomas, el control del dolor principalmente, que es manifestado casi en todos estos procesos, y los secundarios derivados de la farmacología o la terapéutica implementada. El cómo se siente con él mismo y cómo se siente con su entorno, la paz que debe de emitir. Y entonces, ¿quién debe de recibir y cuándo deben iniciar los cuidados paliativos? ¿Quiénes deben de recibirlo? Los pacientes con presencia de enfermedad avanzada, progresiva e incurable, falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, multifactoriales y cambiantes, y pronóstico de vida inferior a 6 meses. Pero sí tenemos que considerar que en medicina no hay nada contundente, ¿vale? ¿Cuándo debe iniciar? Pues debe iniciar desde el momento del diagnóstico, independientemente si la evolución llegue a la vida, a la parte final, o mejore el pronóstico de ese paciente. Se tiene que ir a acompañar. Y entonces se tienen que dar medidas de soporte, en donde se tiene que garantizar y asegurar el confort y bienestar. Tenemos que escuchar y observar activamente al paciente. Ellos se expresan de manera diferente, nos están diciendo que necesitan. Implementar dispositivos para la liberación de presión, para disminuir el riesgo de úlceras de presión, y cuando estas ya estén presentes, tener el abordaje para disminuir el dolor, y especialmente cuando tenemos este tipo de pacientes que finalmente están en un estado de cacaxia muy importante, una desnutrición. Recordemos, en el Instituto Nacional de Pediatría son un hospital de referencia en donde, son pacientes que ya tienen un déficit nutricional importante, que son referidos del sur y del norte, y recordemos que hay pobreza, deficiencia alimentaria, y que llegan y con el estado catabólico que tienen estos pacientes por el curso de la enfermedad, que incrementa el gasto energético, pues quedan de esta manera. Entonces, es un proceso natural de la enfermedad, especialmente los oncohematológicos. Tenemos que también implementar rotación de dispositivos en caso de tener monitorización. Iba a decir, ¿por qué monitorización? Porque nosotros en el instituto tenemos 2 tipos de pacientes: pacientes que son sanos y que llegan demandando la atención de urgencias o de áreas críticas, y que en el transcurso de su evolución no responden como debe de ser y caen en cuidados paliativos. Y otros pacientes que ya tienen diagnosticada la enfermedad de base, como un cáncer, por ejemplo, o alguna enfermedad cardíaca o alguna enfermedad neurológica, que llegan a demandar la atención de cuidados paliativos en el medio hospitalario, porque los cuidadores primarios o los familiares no tienen los recursos internos para manejarlos. Les considera mucha angustia en que se vayan a broncoaspirar y demás. Entonces tenemos que atender también esa necesidad en el medio hospitalario.
el aseo ocular y gentil de los ojos, el aseo bucal, la lubricación de los labios, especialmente porque cuando se implementa el manejo de opiáceos, recuerden que reseca mucho la mucosa, entonces tienen mucha sed. La higiene corporal, la lubricación de la piel, los cambios posturales, siempre y cuando también ellos los permitan, porque a ellos también adoptan posiciones que para ellos es más confortable, ¿sale? Proteger los cambios de temperatura, se les abriga para que no sientan frío, otorgar ropa limpia y seca, y esto no tiene que ver más que con la dignidad del paciente, si se dan cuenta. Seguir siendo tratado como una persona. El control de los síntomas, la dificultad para respirar, la disnea, que también tenemos que implementar medidas de soporte a través del oxígeno. Y en aquellos pacientes que ya están con ventilación mecánica convencional o de alta frecuencia, pues no se tiene que retirar, sino se tiene que manejar con parámetros mínimos. La fatiga, que es parte de esa evolución y que también se cansan, entonces tenemos que colaborar en ese sentido. Las náuseas como efecto secundario de los opiáceos, trastornos gastrointestinales en donde tenemos que otorgar farmacoterapia. Idealmente debe de ser por vía oral, sin embargo muchos de nuestros pacientes no pueden ingerir nada y implica un riesgo de broncoaspiración. Entonces morir con una broncoaspiración es algo grave. ¿Por qué? Porque esto depende de los cuidados, entonces se tiene que a veces dar por vía intravenosa porque muchos de ellos ya tienen una terapia de infusión implementada. La ansiedad y la depresión que tenemos que reconocer y que tenemos que manejar con aromaterapia, con musicoterapia, con medios de relajación que son básicos, ¿no? Incluso nada más con que esté presente el familiar disminuye mucho su ansiedad y que también tenemos que trabajar en los medios hospitalarios para incorporarlos y permanecer las 24 horas con ellos. Los trastornos de defecación que también van relacionados con la administración de los opioides, principalmente estreñimiento y que causa mucho dolor, mucha molestia para evacuar, entonces se les tiene que dar algún laxante y cuando están comiendo, bueno, alguna modificación en la dieta que sea terapéutica con mucha fibra, con mucha agua para que puedan evacuar. El insomnio. El insomnio tenemos que identificar por qué es el insomnio. Muchos de los niños son por angustias, por miedo, ya los comentábamos al inicio. Tenemos que identificar y buscar la estrategia mejor para que descanses, porque es un ciclo vicioso en donde si no duermes se cansan y no responden efectivamente a los tratamientos como tal. El control también igual, el soporte nutricional que ha estado mucho en boga en discusión y la hidratación. Lo ideal es que sea a través de la vía oral, sin embargo, bueno, se puede hacer a través de los dispositivos y esto porque les genera mucha angustia. Esto no es para que mejore su condición, sino para que disminuya su ansiedad, porque a veces el que no coman, el que no se hidraten disminuye, y también cuando tienen muy mal manejo de secreciones, la hidratación es muy importante para la fluidificación de las mismas, como tal, de las mismas secreciones, permitir que la piel se mantenga hidratada, permite la integridad o el mantenimiento de la integridad de la misma, para para disminuir el riesgo de lesiones. La prevención de riesgo de caídas importantes, no sujeción, por favor, pero sí las medidas de seguridad como barandales arriba. También la otra es la valoración y el abordaje continuo del dolor, en donde tenemos que ir encaminados a identificar el tipo de dolor, y ya lo llamaba, ahorita lo vamos a revisar, en donde vemos que el dolor tiene un componente multidimensional, entonces tenemos un multifactorial que tenemos que identificar. Entonces, las medidas de relajación, de seguridad, que tienen que ir acorde con el sexo, la edad del paciente, el nivel cognitivo, su periodo de evolución. Para ello nos tenemos que apoyar de varias escalas. Hay varias escalas que están disponibles. En el caso de pediatría utilizamos la escala visual fisiológica conductual, en donde evaluamos los parámetros antropométricos, especialmente los parámetros de constantes vitales como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, que es importante y se está por arriba o 10 o 20% de los rangos esperados para la edad. Tenemos que considerar si tiene irritabilidad y demás, y que nos están diciendo que algo le está doliendo. A veces solamente con el cambio de posición mejora sin que tenemos que implementar alguna de las escalas de analgesia. La escala visual analógica, que dependerá también del proceso evolutivo de esta persona, es decir, de la edad. Algunas son de expresión facial, donde nos dicen que están muy tristes, están muy contentos, y que va en escala diferente. La numérica, cuando ya pueden hablar, y los colores, ¿no? También en la clínica en el soporte de cuidados para la vida,
también tienen un juego en donde también le llaman el ego, en donde juegan y expresan sus sentimientos a partir de ese muñeco. Y entonces, dependiendo de los colores que utilizan y de la forma de cómo se expresa, también podemos identificar cómo se siente esa persona. Las escalas de lenguaje verbal, en donde dicen me duele mucho, me duele poco, qué tanto, que del 1 al 10 cuánto lo toleras, y tiene que ser continuo porque esto va cambiando. Recordando entonces que la escala analgésica, de acuerdo a la OMS, es para el control del dolor y la sedación paliativa, en donde la dosificación debe ser individualizada y titulada de manera ascendente o descendente, y recordemos que los no opiáceos también tienen una dosis techo máxima en donde ya no se tiene ningún beneficio, entonces tenemos que estar pasando a la siguiente escala. En la primera escalón tenemos los AINES y normalmente tenemos paracetamol y ibuprofeno que no funcionan en ellos, y vamos haciendo ascensos a codeína, morfina y fentanil, ¿no? Que normalmente la morfina es uno de los medicamentos de opción para este tipo de pacientes. Y importante, nunca dar placebo, nunca vamos a suponer que no tiene o que está disfrazando el dolor. Cada uno de nosotros tenemos un umbral diferente y que tenemos que atender en esto, especialmente cuando son niños. Entonces tenemos que identificar cuando el dolor es total, es decir, a lo mejor alguna situación le angustia. Un ejemplo. Liz hace algunos meses estuvo con nosotros, llegó para solicitar cuidados paliativos después de una larga batalla contra el cáncer, una leucemia aguda linfoblástica, y dimos todo el soporte. Sin embargo, algo tenía que no le permitía irse. La mamá identificó esta situación porque su niña pues no era así, se notaba ansiosa, aunque tenía ventilación mecánica, estaba diaforética, damos soporte de opiáceos y demás y no mejoraba. Entonces, investigando con la mamá nos dijo que ella estaba próxima a cumplir 15 años. Entonces le dijimos, señora, ¿qué le parece? ¿Ya le compró el vestido? No, pues todavía no se lo compró. La mamá decidió ir a comprarle el vestido. Se lo trajo, aunque no lo vio completamente porque tenía alteración en la vista. El tocarlo le permitió a la niña irse. Cosas tan sencillas, y no era dolor físico, era dolor emocional. Marcelino, hace algunos años, cuando estuve a cargo de la gestión de hematoinmunología, es un paciente que me marcó y lo sigo para bien, en donde nos solicitó a su servidora, la jefe del servicio, a otra, que le tomáramos la mano, en donde su único pendiente es que tenía que hablar con la mamá, pero tenía que hacerlo acompañado, en donde le dijo a la mamita que se iba a ir y que no se preocupara, que era el momento de hacer su vida. Y entonces solicitó el apoyo. El dolor no era físico, era emocional, era un pendiente que tenía en la vida, ¿no? Incluso ya en el instituto posibilitamos la entrada de los hermanos, acompañados con un psiquiatra, porque a veces el pendiente también, y los pendientes que tienen los hermanos es que lo vieron irse, pero ya no lo vieron regresar, y cuando lo vieron regresar está en la caja, ¿no? Y que a veces no les permite verlo porque, bueno, el aparataje los deja con una imagen muy dañada y que tenemos que trabajar en ello para que esa imagen que se vaya sea la mejor, ¿sí? Porque es el último recuerdo que van a tener de su paciente. Entonces, permitimos ya la entrada de los familiares, permitimos de la mamá, del papá, permitimos la entrada de los hermanos, incluso de los abuelos cuando es así, porque a veces el cuidador primario a veces es el abuelo. Entonces, ha mejorado, los acompañamos. Lo comentaba hace rato con Marisa, la maestra Marisa, en donde ya también creamos escenarios o propiciamos escenarios como de película, en donde ya también la mamá y el papá están al frente y están viendo que estamos reanimando, están viendo que estamos haciendo todo lo posible, y la elaboración de duelo es mucho mejor porque se quedan con que todo se les hizo. ¿Sale? Y eso es muy importante de atender. Entonces tenemos que ver la parte espiritual también, en donde a veces el que venga un sacerdote de la religión que sea, o un pastor y demás, y los ayude a bendecir, reconforta mucho más a la familia y mejora el proceso de la muerte de ese pequeño. La parte económica a veces les duele a los niños, aunque no lo crean, pensar que cuánto va a gastar. Entonces, eso también es importante que podamos atender. Por eso les decía que los niños saben a veces mucho más que nosotros y son más conscientes de su proceso. Incluso nos manifiestan, yo sé que me voy a morir, y también quieren que se les hable con la verdad en qué momento va a suceder y cómo va a suceder. Durante la atención del proceso de agonía es importante que identifiquemos cada uno de los criterios o uno de los signos que nos está diciendo que el paciente se está yendo. Normalmente es la nariz fría y que se torna mucho más pálida de lo normal, extremidades frías,
los labios se tornan cianóticos, hay estertores de agonía y apnea de mayor de 15 segundos hasta 1 minuto. Entonces nos está diciendo, y ese es el momento que si en ese momento no está presente la mamá, nosotros los permitamos entrar para que se despida. Otra, la atención en el proceso es proporcional, es la privacidad fundamental. En las áreas clínicas es complicado porque a veces tenemos más de un familiar, pero entonces lo que solicitamos es, hablamos con todo el personal, decimos que, con los familiares, en donde les decimos que estamos teniendo un evento importante, en donde solicitamos que por favor no demanden la entrada en este momento a la unidad, y lo que hacemos es que les creamos todo un escenario a esa familia para que puedan despedirse de manera tranquila, puedan expresar su amor y sentimientos hacia esa persona. Incluso le permitimos la entrada a un pastor, permitimos la música, permitimos la aromaterapia, y también ya les permitimos el contacto también cuando hay desconexiones. Facultar la compañía de los familiares, ya permitimos la entrada del papá y de la mamá porque es bien importante que se acompañen en ese proceso de duelo. Evitar comentarios inoportunos, es bien fundamental, especialmente cuando el paciente está presente y pensamos que está distraído, nos está escuchando, y que a veces los comentarios no son los más adecuados y denigramos la dignidad de la persona. Mantener la vigilancia continua y estrecha, nunca debe de estar solo, no debe de morir solo si es que los familiares no están presentes. Incluso en algún momento me tocó fungir como mamá de un pequeño, entonces le solicitaba, ya no veía el niño, un paciente con síndrome de Wiskos-Andrés, una inmunodeficiencia primaria, en donde solicitaba a la mamá para poderse estar tranquilo. La mamá venía muy lejos todavía en el camino, entonces nosotros nos permitimos tomar el papel y le dijimos que se fuera tranquilo, que le dábamos permiso, que íbamos a estar presentes, que le íbamos a extrañar, que sí lo vamos a extrañar y que le íbamos a ayudar porque era un ser amado. El niño se fue tranquilo. Entonces, eso es bien fundamental cuando tratamos con niños. Evitar accidentes y ruidos innecesarios. Es muy frecuente que de repente estemos gritando, de repente hacemos comentarios, tengamos la música a todo volumen en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, es suprimir toda distracción y mantener el respeto que merece esa persona que se está yendo. Estar dispuesto a crear espacios terapéuticos de cura espiritual, evitar comentar la muerte antes de la certificación, es fundamental. Entonces, esto habla de otro principio que tendremos que tener como profesionales: la confidencialidad y la veracidad de la información. Y cuando ocurre la muerte, esto es bien importante, cuando esa puerta que estaba abierta se cierra. La notificación se tiene que realizar en un espacio tranquilo y cómodo. Normalmente los familiares tienen que estar sentados porque el evento es tan desgarrador que se nos caen, ¿sale? Entonces tiene que estar siempre acompañado de otra persona para que le dé solidaridad con ese evento, especialmente el papá o la hermana o la abuelita, porque muchos de los pacientes también no tienen una dinámica nuclear, entonces están fraccionados a esta situación. Evitar utilizar palabras antiguas y muy técnicas, y no tener miedo a emplear "acaba de morir su paciente". Eso es lo que se le tiene que decir para que quede muy claro, de manera muy compasiva, con respeto, con solidaridad, pero se le tiene que decir claro, no ya se fue ni demás, decirle que acaba de morir. Mostrar respeto y compasión y empatía. Siempre mirar a los ojos. Eso nos dice que tenemos una área de respeto, de solidaridad, de compasión y que nos está doliendo. Y muchas veces de nosotros también permitirnos llorar porque estamos perdiendo a alguien importante. Porque por mucho tiempo se nos dijo que no podíamos involucrarnos con el paciente, que no podíamos expresar. Sin embargo, no es así. Tenemos que expresar porque es alguien que fue importante en nuestro espacio laboral y que nos va a dejar marcado. Ejemplo mío, Marcelino. Otorgar el tiempo necesario para expresar su dolor, para otorgar la despedida. Procurar que reciba un apoyo espiritual de acuerdo a sus creencias y elaboración del duelo. Incluso hemos tenido que fungir como sacerdotes a veces que los niños no son bautizados y en ese momento solicitamos los familiares solicitan el bautizo, solicitamos a veces la instrucción de algún padre que ahora ya es mucho más fehaciente, cuando no alcanza a llegar entonces nosotros también los bautizamos porque para ellos también es un pendiente. La despedida y la atención del duelo fundamental, garantizar un ambiente de respeto que les permite expresar el dolor frente a su ser querido. Vemos. Propiciar el acompañamiento y expresar la solidaridad. No es necesario a veces cuando no nos salen las líneas correctas, solamente extender la mano y saber que está ahí con nosotros. El ambiente se crea donde está la familia, está el médico, está la trabajadora social, está la enfermera.
les damos el acompañamiento y después les informamos que los vamos a dejar solos para que puedan despedirse correctamente. Posibilitar la expresión verbal y táctil del menor, les permitimos tocarlos. Les solicitamos, ellos también nos dicen si quieren despedirse solamente cuando ya se les implemente. Y esto es bien importante, que a veces cuando están fuera los familiares y bueno, les damos la notificación y entran, tienen que estar con todo el aparataje para que ellos corroboren y verifiquen que se les hizo todo lo humanamente posible para atenderlos, porque siguen guardando esa esperanza, ¿sale? Y entonces después solicitamos la privacidad. Y entonces esto permite mucho mejor la elaboración del duelo. Cecily, una frase dice, el cómo muere la gente permanece en la mente de las demás personas y sigue viviendo. Entonces a veces nos solicitan que los desconectemos, lo que hacemos es hacer todos los cuidados post-mortem y después les dejamos pasar y hoy ya los desconectamos y les permitimos que los abracen, que los carguen. Preparar el cadáver para la inhumación y la cremación en un ambiente de total respeto. Retirar dispositivos de manera gentil, realizar higiene, realizar la identificación correcta, entregar las pertenencias al familiar o bien solicitar su descarte cuando tienen algunos factores de infección. Trasladar al servicio de patología para su custodia y conservación de manera correcta. Está muriendo una persona, entonces tienen que ser tratada como ella hasta el final de la vida. Trámites. Nadie nos gusta hacerlos, pero los tenemos que hacer. Asesorar a la familia en los procedimientos y trámites necesarios para que se les entregue el cuerpo. Y tenemos que tener comprensión, lo tenemos que repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Recordemos que está en una etapa de negación. Entregar pertenencias si solo se considera correcto, de lo contrario solicitar el descarte. Y cuando pasa cuando ya se está despidiendo, cuando ya se le desconectó, es decir, son dos entradas, cuando se le está informando y se está despidiendo, y la otra es cuando ya se desconectó, que les prendemos que la despedida sea más corporal, táctil. También nosotros nos acercamos, los médicos y la enfermera, para decirle que nos duele, que nos sentimos, que evidentemente el niño, el lugar mejor tendrá que ser con su madre. Sin embargo, si es creyente, ya está en un lugar en donde no va a tener dolor, y que él se murió sabiendo que su mamá estuvo presente y su papá estuvo presente, y que siempre fue atendido con dignidad y respetando la autonomía y las decisiones y creencias y valores de cada una de esas personas. Entonces, para concluir, quiero dejar dos consideraciones que se lleven para reflexión. Cuando expresamos ya no hay nada que hacer, no significa abandonar. Es decir, cuando curar no es posible, el cuidar es la posibilidad. Curar a veces, aliviar a menudo, cuidar siempre. Es el rol del profesional de enfermería, el cual tenemos que llevar a cabo con las consideraciones éticas correspondientes, y tendremos que trabajar en adquirir las competencias para atender ese proceso al final de la vida. Y no nada más me refiero a competencias en cuanto a conocimiento, sino habilidades y destrezas y actitud hacia esa persona. Tenemos que deslindarnos de nuestros mitos, tendremos que trabajar con nuestros rituales, tendremos que trabajar con nuestros miedos y no trasladarlos a la vida profesional. Recordemos los principios de los cuidados paliativos. Tiene que morir sin dolor, aliviar los síntomas, tiene que evitar el sufrimiento como un dolor que es crónico. Tenemos que incorporar a la familia para toda la toma de decisiones, aún y a pesar de que no estemos de acuerdo con ellas, tenemos que respetarlas.